Hola, mi nombre es Samara López Cuadras, soy estudiante de la licenciatura en Médico General de la Facultad de Medicina de la UAS y el día de hoy les voy a hablar sobre el COVID-19. Propósito. El propósito de este trabajo de investigación y de esta exposición es conocer más sobre el COVID-19, desde su origen, epidemiología, etiología, manifestaciones clínicas, factores de riesgo, complicaciones, diagnóstico, tratamiento y sin dejar de lado la prevención, que es muy importante ya que estamos en la materia de medicina preventiva y ya que es algo que tenemos que aplicar diariamente para poder lidiar y vivir con esta normalidad, con esta nueva normalidad en esta pandemia. Origen. A principios de diciembre de 2019 se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. A raíz de ello, las autoridades sanitarias de China se vieron muy sorprendidas ya que este poseía una gran facilidad para su expansión. La mayoría de estos pacientes fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, mariscos y animales vivos y no procesados en la provincia de Hubei. El gran crecimiento económico de las regiones de China llevó una alta demanda de proteína animal, incluyendo animales exóticos como culebras, civetas, pangolines y murciélagos. Las deficientes medidas de bioseguridad en los mercados de alimentos han permitido que estos virus se transmitan entre animales y desde animales a humanos. A esta transmisión de enfermedades de animales a humanos se le conoce con el término de zoonosis. Al virus causante perteneciente a la familia Coronavidae se le denominó coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo, SARS-CoV-2, y a la enfermedad COVID-19. Se le denominó de esta manera al virus ya que presenta muchas similitudes con el SARS-CoV de 2003, que es esta epidemia de coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, y también con el síndrome respiratorio del Medio Oriente que ocurrió en 2012. Epidemiología. En esta línea del tiempo enlisto los principales sucesos que detonaron a esta pandemia, iniciando por diciembre de 2019. Durante el 18 y el 29 de diciembre del año pasado se reportaron los primeros 5 casos, de los cuales 4 de estos pacientes fueron hospitalizados por presentar síndrome de distrés respiratorio agudo y uno de estos pacientes lamentablemente falleció. La mayoría de los pacientes aseguraron tener relación directa o indirecta con un mercado de alimentos en la provincia de Hubei, en Wuhan. Ya para el 1 de enero del presente año, este mercado de alimentos en Wuhan había sido cerrado y aún no existía evidencia clara de que existía la transmisión de persona a persona. El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo tipo de coronavirus. Para el 19 de enero de este año, se realizó el primer reporte de caso en el continente americano, que fue en el estado de Washington, en Estados Unidos. Un paciente masculino de 35 años de edad, con una historia de tos y fiebre, acudió a un centro de salud solicitando atención médica, y en sus antecedentes estaba un viaje de visita familiar a Wuhan, China. El 30 de enero de 2020 se habían reportado ya 9.692 casos en toda China y 90 casos en diferentes países, incluyendo a Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania. El 11 de marzo de 2020, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del coronavirus 19, causada por el SARS-CoV-2, es considerada una pandemia.
Al día de hoy se reportan más de 40 millones de casos positivos para SARS-CoV-2 a lo largo de 189 de los 197 países del mundo. Esta información es retomada de una plataforma de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, donde también se reporta que ha habido más de 1 millón de muertes alrededor del mundo, y con esta gráfica podemos observar a través de los puntos rojos la incidencia de este virus en cada país. De este lado podemos observar esta gráfica donde se ve que desde marzo a septiembre han aumentado el registro de casos diarios de una manera exorbitante. El nuevo coronavirus. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 es un beta coronavirus. Los coronavirus son una familia numerosa del virus del ácido ribonucleico con envoltura, algunos de los cuales causan enfermedades en las personas, como fue el SARS, el MERS y otros que se propagan entre mamíferos y aves. Con escasa frecuencia, los coronavirus de animales pueden transmitirse a los seres humanos y posteriormente entre seres humanos. El SARS-CoV-2 pertenece al subgénero de Sarbecovirus de la familia Coronaviridae y es el séptimo coronavirus del cual se conoce que infecta a seres humanos. Transmisión. La transmisión respiratoria es el modo de transmisión dominante, siendo la proximidad y la ventilación los principales determinantes de riesgo de transmisión. Las evidencias disponibles indican que la transmisión entre personas se produce principalmente por contacto directo, indirecto o cercano con personas infectadas a través de secreciones infectadas, como la saliva y las secreciones respiratorias, o a través de gotas respiratorias que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o canta. La transmisión por vía aérea puede producirse en los centros de salud durante los procedimientos de generación de aerosoles. Hay algunos informes sobre brotes que sugieren que es posible la transmisión por aerosol en la comunidad. Sin embargo, estos informes se refieren a espacios de interior abarrotados y con muy poca ventilación, como lo son restaurantes, gimnasios, etc. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de la enfermedad por coronavirus 19 pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Este periodo entre la exposición y antes de la aparición de los síntomas se llama periodo de incubación. Los signos y síntomas más comunes pueden incluir fiebre, tos y cansancio, así como también pérdida del gusto o del olfato. Otros síntomas pueden incluir falta de aire o dificultad para respirar, dolores en los músculos, escalofríos, dolor de garganta, goteo en la nariz, dolor de cabeza, dolor en el pecho y conjuntivitis. Esta es la definición operacional de caso. Persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas mayores, como tos, fiebre, disnea, que es dificultad para respirar, o cefalea, que es dolor de cabeza, acompañado de al menos uno de los siguientes signos o síntomas menores, ya sea mialgias, que es el dolor muscular, artralgias, que es dolor de las articulaciones, odinofagia, que es dolor de garganta, escalofríos, dolor torácico, rinorrea, que es flujo nasal, anosmia, que es pérdida de olfato, disgeusia, que es pérdida de gusto, y conjuntivitis se considera como un caso sospechoso para COVID-19. Factores de riesgo. Aquí enlisto algunos factores de riesgo, como lo es el ser mayor de 65 años. Los adultos mayores corren un mayor riesgo de contagiarse de mayor gravedad de COVID-19. También, si presentas inmunosupresión congénita o adquirida, o si sufres alguna patología crónica o varias enfermedades a la vez, como lo son enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, enfermedades de las arterias coronarias o miocardiopatía, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus tipo 2, obesidad u obesidad grave, fumar, enfermedad renal crónica, enfermedad de las células falciformes, y si el sistema inmunitario está debilitado por un trasplante de órganos sólidos. También el asma
enfermedad hepática, el sobrepeso, las enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística o fibrosis pulmonar, afecciones del cerebro y del sistema nervioso, un sistema inmunitario debilitado por un trasplante de médula ósea, VIH o algunos medicamentos, diabetes mellitus tipo 1 y presión arterial alta. También una persona hospitalizada corre más riesgo de infectarse, así como si tienes un historial de viajes a zonas con evidencia de transmisión comunitaria y si has mantenido contacto con casos probables o confirmados de COVID-19. Complicaciones. De acuerdo con lo documentado hasta la fecha, se conoce que 40% de los casos de COVID-19 desarrollan síntomas leves, ya sea cefalea, fiebre, tos. El otro 40% presenta síntomas moderados como la neumonía. El 15% desarrolla manifestaciones clínicas graves como la neumonía severa, requiriendo ya un soporte de oxígeno, y el 5% desarrolla un cuadro clínico crítico, presentando una o más de las siguientes complicaciones como lo son la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, tromboembolismo y alteraciones de la coagulación, falla multiorgánica, incluyendo insuficiencia renal aguda, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, miocarditis, accidente cerebrovascular, entre otros. Las principales complicaciones documentadas por el COVID-19, además de las relacionadas con el aparato respiratorio, son las neurológicas, incluyendo delirio o encefalopatía, accidente cerebrovascular, meningoencefalitis, alteración de los sentidos del olfato y el gusto, ansiedad, depresión y problemas del sueño. En muchos casos, las manifestaciones neurológicas se han reportado incluso en ausencia de síntomas respiratorios. También hay reportes de casos de síndrome de Guillain-Barré en pacientes con COVID-19. Diagnóstico. Para determinar la presencia de infección por coronavirus, los médicos pueden tomar una muestra de nariz y garganta, nasofaringia o de sangre. En casos de sospecha de coronavirus se suele realizar una tomografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de sangre, análisis bioquímico y conteo sanguíneo. A medida de que esta pandemia ha ido evolucionando, se han incorporado nuevas formas de detección, como lo es la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, donde se realiza un estudio en un laboratorio de microbiología y que se considera el estándar de referencia para el diagnóstico molecular. La prueba tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. La prueba puede ser negativa en etapas iniciales de la infección, por lo que en estos casos puede proporcionar una falsa sensación de seguridad. La prueba que detecta el RNA del virus puede no reflejar la presencia de virus viables. Este puede ser el resultado al final de la enfermedad. El paciente está bien, está curado, pero la PCR sigue siendo positiva. También se realizan frotis de las secreciones nasales o faríngeas. Asimismo, con el fin de contener la transmisión, se efectúa una evaluación a aquellas personas que presentan los síntomas y que puedan ser proclives a contraer el virus. El control de temperatura, con cámaras térmicas y termómetros digitales, de las personas que llegan a un aeropuerto o a distintas localidades procedentes de zonas afectadas, ha sido una de las medidas que se han puesto en marcha para detectar posibles casos del COVID-19, tal y como se hizo con los brotes anteriores. También se realizan cuestionarios a los viajeros en caso de sospecha y se les somete a evaluación, y en su caso se les traslada a centros sanitarios. Tratamiento. No existe ningún tratamiento específico ni vacuna para el SARS-CoV-2 aún, pero ya se están investigando múltiples prototipos de vacunas que se encuentran en distintas fases. Ya hay varias en la última etapa de los ensayos clínicos y muchas en fases previas. También se están probando diversas combinaciones de fármacos, así como el empleo de plasma de pacientes que ya se han recuperado. Entre otros, se estudia la utilidad de medicamentos como el Remdesivir, que este es un medicamento antiviral que se desarrolló inicialmente para la enfermedad causada por el virus del ébola, pero que ha mostrado efectividad y actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. Ritonavir con lopinavir
Esta es una combinación que habitualmente se utiliza frente al VIH. Lopinavir inhibe unas enzimas que intervienen en el ciclo de multiplicación del virus, mientras que el ritonavir actúa como protector del lopinavir porque este se degrada muy rápidamente. La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina frente al nuevo coronavirus ha sido muy polémico, ya que no hay evidencia científica sólida sobre su eficacia. Y la dexametasona. La dexametasona es un corticoide que se perfila como opción para que los pacientes más graves de COVID-19 lo usen, ya que este podría reducir la mortalidad. En algunos casos, o como los médicos lo consideren necesario, se administran antivirales y otros medicamentos para reducir la inflamación pulmonar y otras complicaciones, así como un soporte respiratorio con oxígeno o respiración asistida. En ocasiones también se pueden precisar antibióticos, pero esto solo es en caso de que existan infecciones bacterianas sobreagregadas o una sobreinfección. En cuanto al tratamiento de estas infecciones causadas por los coronavirus de resfriado, los casos pueden ser leves y se superan siguiendo los mismos pasos que con un catarro común. No es frecuente que la infección por estos coronavirus requiera intervención médica y simplemente con guardar reposo y beber líquidos de forma abundante, estos síntomas desaparecerán poco a poco. También se pueden tomar analgésicos para aliviar dolores de garganta, fiebre u otros síntomas. Prevención. Para mantenerse y mantener a los demás a salvo del COVID-19 tenemos que seguir las siguientes recomendaciones. Número 1. Guardar al menos 1,5 metros de distancia con las demás personas. Esto es con el fin de reducir el riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. También debemos de convertir el uso de mascarillas en una parte normal de nuestra interacción con las demás personas. Y aquí les van algunas indicaciones básicas a la hora de usar la mascarilla. Debemos de lavarnos las manos antes de ponernos esta mascarilla, también antes y después de volvérnoslas a poner. Asegúrese de que esta le cubra la nariz, la boca y el mentón. Utilice una mascarilla de tela si usted pertenece a un grupo de riesgo determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia física, en particular en entornos de aglomeraciones. Y una mascarilla médica o quirúrgica si usted es mayor de 60 años, tiene enfermedades preexistentes o se siente mal y está cuidando a un miembro de la familia enfermo. Para reforzar la seguridad de nuestro entorno, tenemos que evitar las 3T. ¿Qué son las 3T? Los espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos, ya que se han notificado brotes en restaurantes, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto en los que se reúne una gran cantidad de personas, además de que en ellas se habla, se grita, se resopla y se canta. Entonces, son más altos los riesgos de infectarnos de COVID-19 en estos lugares abarrotados e insuficientemente ventilados. Si no se puede evitar ir a un lugar de estos, usted se le recomienda abrir una ventana para que aumente el caudal de ventilación natural en estos lugares. Y otra cosa muy importante es nunca olvidar las normas básicas de buena higiene. Número 1, lavarse periódica y cuidadosamente las manos con un gel hidroalcohólico o con agua y con jabón. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, pero este pañuelo después de usarlo lo tenemos que tirar en una papelera con tapa y después lavarnos las manos. Evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos están en contacto con muchas superficies donde puede existir el virus y pues al tocarlo podemos traerlo a nuestro organismo e infectarnos. También es recomendable limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies, en particular las que se tocan con regularidad, ya sea el celular, las llaves, picaportes, grifos, etc. Entonces ahora, ¿qué debemos hacer si nos sentimos mal? Número 1, permanecer en un autoaislamiento en nuestra casa, aun si tenemos los síntomas más leves. También llamar y solicitar orientación al servicio telefónico de atención de salud. Si usted necesita ir a un centro de salud, pida que alguien lo lleve. Si tiene que salir de su casa, póngase una mascarilla médica para evitar infectar a otras personas. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque de inmediato la atención médica y siga las instrucciones de la autoridad sanitaria.
Conclusiones. Reitero la importancia de conocer sobre el COVID-19 y todo lo que implica, ya que esta es una enfermedad que vino para quedarse. Y pues si la seguimos estudiando, puede que en un futuro no tan lejano, espero, encontremos un tratamiento muy efectivo para que podamos regresar a nuestra antigua normalidad. Es muy importante conocer sobre la prevención de esta enfermedad, ya que la medicina preventiva es la medicina del futuro. Y con esto podemos evitar que esta pandemia siga creciendo.